En este panteón de un cementerio andaluz yacen 95 víctimas de la guerra civil. En él están esculpidos los nombres de los nacionalistas asesinados en una sola población. El panteón fue construido en tiempo de Franco. Muchos republicanos también fueron asesinados en este pueblo, como en tantas otras poblaciones españolas. Pero hubo que esperar 40 años antes de poder colocar una lápida a su memoria. La lápida sobre la fosa común de las víctimas del terror nacionalista fue erigida tras la muerte de Franco por uno de los supervivientes, Manuel Vázquez Guillén. Yo creía que era justo que hiciéramos ese rincón, hacerlo como una cosa sagrada para nosotros, puesto que son trabajadores y trabajadoras las que están ahí enterrados, que fueron fusilados. Y claro, mientras duró la guerra, mientras estuve por ahí, pues nada, y eso era el rincón de la basura. La guerra civil española se habría de convertir más tarde en el campo de batalla de ideologías internacionales. Inicialmente había sido la revolución y contrarrevolución española. La brutalidad reemplazó a la justicia. Los historiadores dicen que casi 500.000 de personas murieron en la guerra. La mitad perecieron en combate y la otra mitad fueron asesinados o ejecutados. La Guerra Civil Española. Episodio segundo: Revolución y contrarrevolución. En julio de 1936, los oficiales más derechistas se rebelaron contra el gobierno de la República. La rebelión tuvo amplio apoyo popular entre la España conservadora. 5 años antes, la monarquía española se había derrumbado para ser reemplazada por una frágil democracia republicana. La nueva democracia había sobrevivido varios intentos de derrocarla, pero la situación se había ido deteriorando. La conspiración militar que culminó en julio de 1936 había sido dirigida por el general Mola. Había planeado un rápido golpe de Estado, pero fracasó. Gran parte del ejército permaneció leal a la República, que también contaba con gran apoyo popular. España había quedado irremisiblemente dividida. En Pamplona, el centro de la conspiración, monárquicos, tradicionalistas y jóvenes fascistas se unieron a las tropas rebeldes. Así lo hizo también la Guardia Civil. En otras zonas no ocurrió lo mismo. En Barcelona y Valencia las unidades rebeldes vacilaron y pronto se vieron arrolladas por el ímpetu de los militares de izquierda que se unieron a policías y militares leales para aplastar la rebelión. En poblaciones conservadoras como Burgos, Valladolid y Salamanca, la rebelión triunfó. Aunque en Valladolid los falangistas y tropas sublevadas tuvieron que superar la resistencia obrera. En aquella época, las mejores unidades militares eran las del Ejército de África, que se habían sublevado en Marruecos bajo el mando del general Franco. Sin embargo, Franco necesitaba una base en la península. Fue el general Queipo de Llano quien proporcionó esta base tras el triunfo del alzamiento en Sevilla. Las tropas moras y la legión extranjera fueron trasladadas a Sevilla en aviones alemanes. En Madrid, las tropas rebeldes permanecieron en sus cuarteles a la espera de refuerzos que no llegaban. La población reclamaba armas que el gobierno republicano, temeroso de las consecuencias, se negaba a entregar. El golpe militar no había obtenido la rápida victoria esperada. Los sindicatos y partidos de izquierda resistieron. El golpe se convirtió en una guerra civil y la resistencia en una revolución.
Lora del Río, a 50 kilómetros de Sevilla, fue uno de tantos pueblos andaluces dividido por la tragedia de la guerra civil. El alzamiento lo tomó por sorpresa. Asunción Martínez era hija de un jornalero. En 1936 tenía 12 años. Pues ya en Sevilla, que había jaleo en Sevilla, se decía y no se sabía. Yo me acuerdo que el 19, pues ya todo el mundo por la mañana, todo el mundo no, todos los obreros. Mucho jaleo por la calle, ¿qué pasa, qué pasa? Y iban todo eso, uno con la camisa de su partido, otro de partido, todos con las escopetas al hombro, y eso es lo que había. Pues eso, que estaba cegando trigo, y fue un hermano mío a avisarme, mira, Maurito, mira que ha estallado la revolución, que sé yo, pero hombre, pero ¿qué revolución es esa? Y sí, coño, el 18 de julio, y bueno, entonces ya nos vinimos todos al pueblo, dejamos la ciega ahí, todos nos vinimos al pueblo, y ya se formó el comité. Manuel Vázquez Guillén organizaría 40 años más tarde la colecta para la lápida a sus compañeros caídos. Era socialista, como la mayoría de los campesinos y jornaleros de Lora. Los pueblos andaluces estaban muy politizados y respondieron de la misma forma a la rebelión militar. Organizaron comités revolucionarios que se apoderaron de los ayuntamientos para defender a sus pueblos del ataque de las tropas rebeldes que salían de Sevilla. También se apoderaron de todos los bienes de los más adinerados y los repartieron. Entonces salió un camión, iban recogiendo toda la existencia en todas las tiendas, todos los comercios, y se concentraron todos en un almacén. Y allí pues iban todos iban allí a suministrar el economato. Y con arreglo al número de familias se les daba tantos gramos de esto por persona, tantos gramos de, por ejemplo, de azúcar, tantos gramos de arroz, tantos de garbanzo, y exactamente la carne igual, tantos gramos de carne por persona. El suministro de la carne, en vez de matar ganados de trabajo, que otro día nos pudiera haber hecho más falta, pues matábamos el ganado bravo, los toros bravos. Porque nosotros no queríamos diversión, queríamos que el pueblo comiera y el ganado de trabajo dejarlo allí para por si mañana no hacía falta. Pues algunos no sabían ni el color que tenía la carne, quizás. Venía en la carnicería, pero quizás ni siquiera, ¿no? Y luego pues estaba todo el mundo harto de carne y harto de comer, no creo. Pero junto a esta euforia también había venganza. En Lora del Río todos los derechistas fueron encarcelados con causa o sin ella. Allí fueron personas muy buenas, que eran muy buenos con el pueblo, unas personas que le daban trabajo a todo el mundo. Y otros que eran muy malos y también pagaron todo iguales. Como a todos los de derecha, los metieron en la cárcel. A todos, todo el que ellos veían que era de derecha, los metieron en la cárcel, ¿no? Sí, mucho odio. Mucho de las cosas de ya de tantos años, la lucha de los trabajadores con los señoritos, había mucho odio. Durante generaciones, España había sido una tierra de injusticias, hambre y odios. Los odios no se daban únicamente en el campo. Para las autoridades nacionalistas, esta represión tenía también sentido desde el punto de vista militar. Su ofensiva inicial sobre Madrid había sido detenida en la Sierra de Guadarrama, al norte de la capital. La estrategia nacionalista se centraba ahora en el rápido avance del ejército de África desde el sur. Este avance dejaba en la retaguardia a una población obrera generalmente hostil. Había que acobardarla. Desde su cuartel general en Sevilla, el general Queipo de Llano lanzaba diarias amenazas radiofónicas contra lo que él llamaba la canalla republicana. El 25 de julio, una semana después del alzamiento, anunció: «Debo dar a conocer en este aspecto mi sistema. Por cada hombre que maten, yo mataré a 10 y quizá rebase esta proporción». Pronto las amenazas se convertirían en realidad. En el pueblo andaluz de Lora del Río, donde la revolución había permitido a muchos comer carne por primera vez,
Todos los conservadores locales habían sido encarcelados. En uno y otro bando, la venganza había reemplazado a la justicia. Desde Sevilla, las tropas nacionalistas avanzaban hacia Lora. En pueblo tras pueblo, todo aquel que se resistía era ejecutado. Salieron de Sevilla, de la capital, al pueblo que llegaban, pues lo dejaban, hacían como se dice, había mesa limpia. Todos los que ellos creían, venga, yo pues, te conocía a ti y decía, ese está ahí, padre, venga, y el otro, ese está ahí, venga. Ahí no había más declaración de ninguna clase, sino que lo que uno acusaba, aquello valía, pum, y ese iba para adelante. El avance de las tropas sembraba el pánico en Lora del Río. El registro de la cárcel municipal muestra cómo los derechistas detenidos fueron entregados a los líderes revolucionarios. Entregado al comité. Los mismos nombres esculpidos en el panteón demuestran lo que significaban estas tres palabras. Todos ellos fueron ejecutados. Cuando las tropas ocuparon Lora del Río, comenzó la venganza. Durante las siguientes semanas, el mismo registro recogería los datos de la represión nacionalista. No ve nada, porque yo ve no. Oírlo, porque aquel día que escándalo, otro día pasando los camiones y vengan tiros, y que habían hecho mesa limpia, que se habían llevado todo lo... Sí, claro, por supuesto, si yo vivía en esta calle Cruzano, la otra de más para atrás, allí a la vera de la vía, allí vivíamos nosotros. Y ya usted dónde está el cementerio, que son aquellos árboles, pues se sentía. Y con el silencio de la noche hubo más todavía, porque cuando pasaban, se sentía un camión a las 3 de la mañana, pues ya se sabía lo que era, ¿no? Rojo. Para los nacionalistas, todos sus enemigos eran rojos. Si caían en su poder, eran ejecutados. Los terratenientes andaluces se unieron a las columnas nacionalistas. Habla Félix Moreno de la Cova. Contra una cosa que estimamos que era desastrosa para el país, que nos mataban a nuestra familia, que nos asaltaban nuestras fincas. Para mí, pues, la liberación de mi país, es decir, para mí era la guerra contra el comunismo. Y claro, como yo era anticomunista de corazón, pues estaba contra el comunismo, porque la guerra no fue republicana ni nada de eso, fue el comunismo o no. Aquí hubo una revolución roja. Que el obrero personalmente es bueno o malo o regular, igual que el patrono, igual que el empresario, igual que... Ahora bien, como colectividad es malísimo. La colectividad laboral, como tal colectividad, es siempre egoísta. Jamás ha pensado en el bienestar del país, de la patria y tal, no. Estas profundas divisiones hacían imposible la reconciliación. Moreno de la Cova y otros terratenientes se unieron a las columnas que avanzaban por Andalucía para vengar a sus familiares y amigos asesinados y reclamar sus tierras expropiadas. Meses después del comienzo de la guerra, el propio gobierno republicano abandonó Madrid para trasladarse a Valencia. Nuevamente la falta de autoridad iba a desencadenar una tragedia. Hubo intervenciones humanitarias y numerosos actos de misericordia, pero la matanza desenfrenada prosiguió hasta que se impuso un nuevo orden jurídico en la zona republicana y se extinguió la sistemática purga en el bando nacionalista. Solo habían transcurrido 4 meses de guerra. Madrid se preparaba a resistir la ofensiva nacionalista y esa resistencia prolongaría la guerra por más de 2 años.